A hablar sobre el sistema del complemento. El sistema del complemento se le conoce también como una cascada del complemento, ya que está compuesto por un sinnúmero de proteínas que son simógenas, tanto a nivel plasmático como de membrana, que van a interactuar entre sí para desarrollar una cascada enzimática. El sistema del complemento, como su nombre lo indica, complementa la habilidad de los anticuerpos y las células fagocíticas para la eliminación de los microbios y de células dañadas de un organismo. O sea, como punto final, promueve la inflamación y el ataque de membrana a microorganismos. El complemento puede activarse por tres vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las leptinas. La principal diferencia entre cada una de ellas es la molécula iniciadora de cada vía, algunas dependientes de anticuerpos, otras no. La vía clásica es una vía dependiente, sin embargo, en la vía alternativa tienen un papel principal otras proteínas como los factores B y D, así como el complemento 3. En la vía de las lectinas juegan un papel muy importante las manosas de las superficies de los microorganismos, como la lectina de unión amanosa y las proteasas de serina asociadas a esta. Se inicia cuando los anticuerpos, ya sea IgM o IgG, se unen a la superficie celular del microorganismo y concluye con la lisis celular en la que participa el complejo de ataque de membrana. Las proteínas que participan en esta vía están designadas con la letra C, haciendo referencia al complemento, y van desde C1 a C9. Estas no siguen un orden secuencial en el cual son activadas, sino el orden en el cual fueron descubiertas. Una vez unidos los anticuerpos a la superficie celular, su porción Fc interacciona con el componente C1. El componente C1 está constituido a su vez de tres subcomponentes: una molécula 1CQ, dos moléculas C1R y dos moléculas C1S. Estas son proenzimas que, una vez entran en contacto con la porción Fc, se activan a proteasas para activar la proteína C4. Está desfragmentada en una porción pequeña denominada C4A y una porción más grande denominada C4B. Por lo usual se sigue la regla de denominarse la fracción más pequeña A y la porción más pequeña B. Sin embargo, hay una excepción con el complemento 2, la cual la parte más pequeña se denomina C2B y la parte más grande C2A. La porción C4B y la C2A van a unirse para formar la C3 convertasa, que va a ser la encargada de hidrolizar la proteína C3 en la porción C3B, que es la porción más grande, que funciona para la opsonización, y a su vez se une a la porción C2A y C2B para formar la C5 convertasa. Su porción más pequeña, C3A, va a tener una función importante como anafilatoxina. La convertasa C5 va a hidrolizar el complemento C5 a C5A y C5B. Su porción C5A va a ser igualmente importante para la función anafilatoxina, y el fragmento C5B se va a unir a las proteínas C6, C7 y C8, la cual van a facilitar la polimerización del complejo 9 para la formación del complejo de ataque de membrana con la formación del poro celular. Es una vía independiente de anticuerpos. Aquí una de las principales moléculas involucradas es la manosa de la superficie de los microorganismos. Va a participar la lectina que se une a manosa, que es el componente iniciador de esta cascada. Es similar al componente C1 de la vía clásica, sin embargo se une a grupos terminales de manosa en lugar de los anticuerpos. Una vez unidas se activan dos proteasas de serina, las cuales se denominan MAPS1 y MAPS2. Estas actúan también sobre la proteína C4
para fragmentarla en su porción pequeña y su porción más grande, y fragmentan también la proteína C2. Al igual que en la vía clásica, la proteína C4b y C2a se unirán para formar la C3 convertasa, para hidrolizar posteriormente la proteína C3 en su porción opsonizadora C3b, que a su vez se unirá a la porción C2a y C4b para formar la convertasa 5. De igual manera se formará la porción pequeña C3a con su principal función de anafilatoxina. La porción C5b se unirá principalmente a las porciones C6, C7 y C8 para formar la polimerización del complejo 9. Y la caverna del complemento es una vía independiente de anticuerpos. Va a iniciar con la hidrólisis espontánea de la proteína C3 de una manera espontánea y constante, dando como resultado la fragmentación a C3A y C3B. La porción C3B, si entra a la circulación y se encuentra con un microorganismo, va a unirse de manera covalente a su superficie. Posteriormente interaccionará con el factor B y el factor D escindirá el factor B en una porción pequeña, BA, y una porción más grande, BB. La porción BB más la porción C3B y una proteína estabilizadora llamada properdina van a formar la convertasa C3, que va a hidrolizar la proteína C3 a su fragmento C3b y C3a. El fragmento C3b va a unirse a la porción BB más 3C3b para formar la convertasa C5. La convertasa C5 seguirá el camino, como conocemos, con su unión a los complementos C6, C7 y C8 para la polimerización del complejo C9 y la formación del complejo de ataque de membrana. Incluir que las vías confluyen en un punto en común, que es la formación de la C3 convertasa, con la última finalidad de la formación del complejo de membrana, con la principal diferencia en los componentes de inicio de cada vía. Interacción tenemos lo siguiente. Una femenina de 29 años de edad, la cual acude por consulta por fatiga y erupción facial, sin antecedentes mórbidos conocidos, la cual refiere meses con fatigas, dolores articulares, además de una erupción en barbilla y nariz, que empeoran con la exposición solar. Se sospecha de lupus eritematoso sistémico y se confirma posteriormente en esta paciente, que se considera podría estar alterado. A. Elevación de C1. B. Déficit del inhibidor de C1 esterasa. C. Disminución de C3-C4. D. Aumento de los niveles C3-C4. O E. Alteración del componente de ataque de membrana. La respuesta es C. Disminución por consumo de los componentes C3 y C4 del complemento. Hace referencia a un niño de 3 años de edad con cuadro de meningitis recurrente, del cual se sospecha déficit de la vía tardía del complemento. ¿Qué microorganismo sería responsable del cuadro? A. Meningitis por Neisseria meningitidis. B. Streptococcus pneumoniae. C. Haemophilus influenzae. D. Listeria monocytogenes. O E. Enterococo. La respuesta es la Neisseria meningitidis, ya que la alteración principal del paciente en las fases tardías es la formación del complejo de ataque de membrana celular.